Damos gracias a Dios por permitirnos acceder a este evangelio, estudiarlo cada domingo. Estoy seguro que nuestras vidas han sido muy enriquecidas en el estudio de cada uno de estos versículos. Ruego que el Espíritu Santo de Dios pueda usar cada una de estas verdades en nuestras vidas para que glorifiquemos a Dios en todas las decisiones que nosotros tomemos, en la manera como nos conducimos como esposos, como padres, en el trabajo, en la universidad o el liceo o donde quiera que nos encontremos. Mateo, recuerde que nos encontramos en el capítulo 5. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Esos tres capítulos, allí es donde se encuentra el Sermón del Monte. Nosotros estamos en la parte introductoria de ese sermón. Hoy nos vamos a concentrar únicamente en el versículo 17, Mateo 5, 17. Pero por razones de contexto, yo prefiero que leamos hasta el versículo 20, aunque solo vamos a estudiar el 17. Mateo capítulo 5, versículo 17 hasta el 20 dice de la siguiente manera: No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. El título del sermón de este día es el siguiente: Jesucristo y la preeminencia del Antiguo Testamento. Jesucristo y la preeminencia del Antiguo Testamento. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos permites estar reunidos en este lugar para adorarte, para exaltarte, pero también para recibir tu consejo divino. Señor, te pedimos que nuestras mentes sean iluminadas para que podamos asimilar, entender cada uno de los principios que tú nos vas a enseñar, pero que también seamos transformados para que vivamos para tu gloria y para tu honra y seamos herramientas más eficaces en tus manos para bendecir las vidas de todos aquellos que se cruzan en nuestro diario caminar. Señor, que la imagen de Cristo sea forjada más y más en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesucristo y la preeminencia del Antiguo Testamento. Leemos nuevamente el versículo 17, que es el texto áureo del sermón de este día. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Amada iglesia, esa expresión que usa el Señor Jesucristo en ese versículo, la ley y los profetas, se refiere a lo que nosotros conocemos en la actualidad como el Antiguo Testamento. Por eso es que coloqué el título que usted escuchó, Jesucristo y la preeminencia del Antiguo Testamento. Cuando él se refiere a la ley y a los profetas, está haciendo referencia a lo que para ellos son las escrituras en esa época. Recuerde que aún no había sido escrito el Evangelio de Mateo, apenas se estaban dando los hechos que Mateo posteriormente escribiría. Ninguno de los otros evangelios tampoco se habían escrito. No se habían escrito las cartas de Pablo. Para ese punto, el apóstol Pablo todavía no se había convertido tampoco. Así que el Nuevo Testamento no existía. Jesucristo está haciendo referencia a la palabra de Dios escrita para ellos en ese momento. Y por supuesto, es únicamente el Antiguo Testamento. Pero podríamos decir ahora que ya el canon se ha cerrado y tenemos los 66 libros de la Biblia, cada uno de ellos inspirados por Dios y tienen todo el peso de la autoridad divina. Podríamos decir que Jesús
podía muy bien estarse refiriendo a todos los 66 libros de la Biblia. Amén. Es así como nosotros debemos tomar la palabra de Dios. Los 66 libros de la Biblia, pero para ese momento, repito, el Nuevo Testamento no había sido escrito, entonces Jesús utiliza esa expresión, la ley y los profetas, para hacer referencia al Antiguo Testamento. Por lo tanto, esta sección de Mateo capítulo 5, versículo 17, pero también hasta el versículo 20, Jesús está en cada uno de estos versículos también refiriéndose al Antiguo Testamento. Es importante que podamos comprender, hermanos, que todo lo que Jesús enseñó directamente en su propio ministerio, como todo lo que enseñó por medio de los apóstoles, estaba fundamentado y estaba en armonía con todo lo enseñado en el Antiguo Testamento. Ellos se fundamentaron en la palabra de Dios. Nunca el Señor Jesucristo dijo absolutamente nada que contradijera la palabra de Dios, y sus apóstoles tampoco hicieron tal cosa. Siempre se sujetaron a cada uno de los preceptos, a cada uno de los mandamientos, a cada uno de los principios dados por Dios en el Antiguo Testamento. Este es el ejemplo de un predicador fiel. Jesucristo lo fue, sus apóstoles lo fueron, y los pastores en la actualidad deben serlo también. No tenemos ningún derecho a subir al púlpito para enseñar ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede hacernos crecer en madurez espiritual. Solo la palabra de Dios puede santificar nuestras vidas. Solo la palabra de Dios es una guía confiable para que vivamos para la gloria y la honra de Dios. Amén. No debemos procurar absolutamente nada más. Y cuando tú vienes a la iglesia, tú debes desear recibir única y solamente la palabra de Dios. El deseo de tu corazón debe ser: pastor, dame el consejo divino, dame la palabra de Dios, dame a Cristo. No quiero nada más. No quiero ninguna otra cosa. No quiero tus experiencias, no quiero tus opiniones. Quiero la palabra de Dios. Solo ella puede alimentar mi alma y nada más puede hacerlo. Eso es verdad, y ese debe ser el deseo de nuestros corazones. Como ya nosotros hemos notado, cada enseñanza del Sermón del Monte resulta de las enseñanzas previas. Por ejemplo, cada bienaventuranza, como se los expliqué, se deriva de las bienaventuranzas anteriores. Una bienaventuranza se deriva en la otra bienaventuranza, y así la otra bienaventuranza se deriva, expresa la siguiente bienaventuranza. Amén. El Señor Jesús presentó cada una de las bienaventuranzas en un orden lógico de cómo deben darse los sucesos en la vida de una persona que se arrepiente realmente de sus pecados y pone su fe en la persona de Jesucristo. Ese orden lógico el Señor Jesús lo sigue manteniendo. Él no mete ningún tema aquí que no esté en el orden de lo que Él viene enseñando. Esto es completamente intencional. Entonces, cada bienaventuranza se deriva de las anteriores, y así cada enseñanza posterior que el Señor Jesucristo nos va a dar aquí se deriva de enseñanzas previas. Veamos una vez más ese ejemplo. Los versículos 3 hasta el 12 describe el carácter de los creyentes que son ciudadanos del reino, que son hijos de Dios. El carácter del creyente, versículos 3 al versículo 12. Luego los versículos 13 al 16 enseñan la función de los creyentes como sal y luz espiritual de Dios en el mundo corrupto y en tinieblas. ¿Ve? En primer lugar se habla del carácter de los creyentes y luego la función de esos creyentes como sal y luz en el mundo. Y luego los versículos 17 hasta el versículo 20 enseñan el fundamento para las cualidades internas de las bienaventuranzas y para funcionar como sal y luz de Dios en este mundo. Es decir, la palabra de Dios es nuestro fundamento de vida, es nuestro fundamento de lo que predicamos, de lo que enseñamos, la palabra de Dios. Martin Lloyd-Jones, un pastor inglés, lo expresó de la siguiente manera, y cito: esto ha venido diciendo nuestro Señor. Somos hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. Debido a ello, tenemos que manifestar las características de tales personas. Lo hacemos así a fin de manifestar su gloria y a fin de que otros lo glorifiquen.
Se suscita entonces la pregunta de cómo hay que hacerlo. Este es el tema que se nos plantea. La respuesta en breve se puede formular así: tenemos que vivir una vida justa. Esta es la palabra que sintetiza la vida cristiana: justicia o rectitud. Y el tema del resto del Sermón del Monte es en muchos aspectos la clase de vida recta que el cristiano ha de vivir. Hasta el versículo 14 de Mateo 7, este es el tema que se explica de distintas formas, fin de la cita. Eso es precisamente lo que está explicando el Señor Jesús ahora, y lo va a hacer hasta el final del Sermón del Monte, que es Mateo capítulo 7, hermanos. Así que estemos claramente enfocados en esto. ¿Cuál es la manera de vida de un verdadero miembro del reino de los cielos? ¿Cómo debe vivir? Conforme a las Escrituras. Pero recuerde esto, aquí no se está hablando de salvación por obras. Aquí no se está diciendo que usted tiene que hacer todas estas cosas que el Señor Jesús está enseñando para que usted llegue a ser salvo. No. Ya le explicó claramente que usted debe arrepentirse de sus pecados y debe poner su fe en el Señor Jesucristo, y solo por medio de la fe en solo Cristo usted recibe salvación. Pero cuando esa salvación es real, entonces va a ocurrir que usted va a producir esas obras que son la obediencia a la palabra de Dios, y son las que el Señor Jesús está enseñando en este sermón. Una persona verdaderamente salva procurará con todas las fuerzas de su corazón vivir conforme a los principios que Jesús está enseñando aquí. Esto no será una carga para esa persona, sino que será más bien placentero, porque su nueva naturaleza se ajustará a cada uno de los principios que Jesús está planteando. Es una forma de vida que se produce de esa nueva vida que tenemos en Cristo. ¿Lo ve? Así que para el cristiano esto no es una carga pesada, difícil de llevar, qué duro que está esto, ¿por qué me dieron esta carga? ¿Por qué me dieron esta enorme responsabilidad? No, el cristiano verdadero es gustoso en su nueva vida de vivir conforme a estos principios, porque se ajusta a esa nueva naturaleza. Amén. Por eso el Señor Jesús ya había explicado qué significa ser un miembro de ese reino que Él está presentando en su enseñanza. Entonces, hermanos, comprendamos esto. No podemos llevar una vida justa y tampoco podemos ser testigos fieles de Dios si nosotros rebajamos los estándares que Dios nos ha dado, si nosotros tratamos de ir en contra de esas normas, de esos principios que Él nos enseñó, de su ley, para ser más claro. Hoy escuchamos a tantas personas decir: Dios es un Dios de amor, y como es un Dios de amor, es un Dios comprensivo. Así que si no vivimos exactamente como Él lo ha dicho, Él comprende porque nos ama, y Él perdona todos nuestros pecados. Así que si pecamos, bueno, pecamos, y Él igual nos comprende y perdona. No, ese pensamiento no es bíblico. Un verdadero cristiano sabe que Dios es amor, pero sabe también que Dios es fuego consumidor. Sabe que Dios es juez, que juzga conforme a su palabra. Un verdadero cristiano sabe que el Nuevo Testamento enseña que dura cosa es caer en las manos de un Dios airado. Si vamos a entender el amor de Dios, tenemos que entenderlo a la luz de todo lo que la Biblia dice que Él es. No ese amor humanista, conveniente para quienes quieren vivir de manera licenciosa, liberal, pecaminosa. No. Ese tipo de amor es tratar de rebajar la ley de Dios. La ley de Dios siempre está por encima de todo ese tipo de comprensiones equivocadas. Todo lo que sea contrario a la ley de Dios está por debajo de su ley, nunca por encima de ella. Las palabras que el Señor Jesús dice en Mateo 5:17, esa primera oración es sumamente enfática. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. Esta advertencia que da el Señor Jesús cuando usa esa frase, o esa pequeña partícula que está en la frase, no piensen, esa frase, no piensen, indica que la mayor parte de las personas que estaban allí, la multitud que estaba escuchando al Señor Jesús, tenían un concepto equivocado de las enseñanzas que Jesús les estaba dando en ese momento. Porque casi todos los judíos tradicionalistas de la época de Jesús consideraban que las instrucciones rabínicas, como las interpretaciones apropiadas de la ley de Moisés,
Esas eran la palabra de Dios y Jesús tenía que ajustarse a todas esas interpretaciones y tradiciones. Y en la mente de ellos estaba que predicar en contra de eso sería predicar en contra de la ley misma de Dios. Por lo tanto, estas personas concluyeron que debido a que Jesús no seguía esas tradiciones, entonces era evidente que él estaba fuera de la ley o que las estaba rebajando a un nivel de menos importancia. Eso era lo que posiblemente la multitud estaba concluyendo. Una traducción de esa pequeña frase, no piensen, que usó Jesús, podría ser la siguiente: que ni se les ocurra pensar tal cosa. Es como si Jesús lo hubiese dicho así, porque la partícula de negación griega que él usa es la partícula más fuerte en el idioma griego para negar. Jesús está siendo enfático. Él no vino a abrogar la ley y lo quiere dejar claro. Por esta razón, aclara que no vino a abrogarla, él vino a cumplirla. Pero hay dos cosas, amados hermanos, de suma importancia que salta a la vista cuando nosotros estudiamos el Sermón del Monte y que por supuesto se manifiesta de una vez ahora mismo en el versículo 17. Dos cosas que saltan a la vista. Número uno, Jesús declara que lo que él enseña está completamente en armonía con toda la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento. En ese momento, ¿verdad? Repito, el Nuevo Testamento no había sido escrito. Entonces Jesús está recalcando, toda su enseñanza no va en contra de la ley de Dios, no, que es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, sino que está en armonía. Su fundamento para enseñar es todo lo que ha sido dicho en el Antiguo Testamento. Eso es lo primero que él está aclarando. Y lo segundo, hermanos, es que él declara las interpretaciones y tradiciones de los escribas y fariseos como algo erróneo. ¿Se da cuenta? Miren, la mayor cantidad de las personas consideraban que las tradiciones, las interpretaciones de todos los fariseos y saduceos fariseos, saduceos y escribas de la época eran correctas y lo veían como la ley misma de Dios. Así que cuando ellos veían a Jesús predicar y veían que Jesús no se gustaba eso, decían, bueno, entonces Jesús está fuera de la ley, Él nos está trayendo otra cosa, algo nuevo que no habíamos recibido. Jesús dice, no, de ninguna manera, no vine a cambiar, no vine a abrogar, no vine a anular, vine más bien a darle cumplimiento. Todo lo que les estoy enseñando está conforme a la ley de Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, y usted sigue leyendo el Sermón del Monte, usted se va a dar cuenta que Jesús comienza a usar frases, oíste que fue dicho, pero yo les digo. Y lo usa varias veces a lo largo del Sermón del Monte. Oíste que fue dicho, pero yo les digo. Porque él ahora está refutando las malas interpretaciones de los escribas y fariseos, las malas enseñanzas, los errores de interpretación, muchos de ellos a propósito intencionales, y está diciéndoles la verdad acerca de Dios. Lo que la palabra de Dios realmente enseña es esto que yo ahora mismo les estoy diciendo, y lo que ellos les estuvieron diciendo durante mucho tiempo no es verdad. ¿Lo ven? Y eso es lo que Jesús ahora mismo está aclarando. Entonces, en el Sermón del Monte, nuestro Señor, nuestro Rey, no solo enseña apegado con absoluta fidelidad a las Sagradas Escrituras, sino que además de eso, con enorme compromiso con ellas, está exponiendo las falsedades y también está exponiendo a los falsos. Para que nos quede claro, los falsos maestros tienen que ser expuestos y sus falsas enseñanzas tienen que ser refutadas. ¿Me oye? Y eso es lo que Jesús también hace en el Sermón del Monte. No solo enseña, refuta a los que son falsos y los deja en evidencia. El Señor expresa en el versículo 17 la preeminencia de la Biblia como la palabra perfecta, eterna y totalmente autorizada de Dios. Ninguna otra cosa sobre esta tierra lo es, solo la Biblia. Y expresa tres razones para esa preeminencia. Tres razones para la preeminencia de la palabra de Dios hasta ese momento del Antiguo Testamento. Número uno, la ley es legislada por Dios. Número dos, la ley es afirmada por los profetas. Y número tres, la ley es cumplida por Cristo. Vamos a ver esa primera razón de la preeminencia del Antiguo Testamento. La ley es legislada por Dios. Jesucristo no enseñaba con ambigüedades. El mensaje que él transmitía era un mensaje con un lenguaje sumamente claro y fácil de entender para todos aquellos que lo escuchaban.
De regreso de nuevo al versículo 17, hermanos, por favor. Jesús dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley. A la ley. Con esa expresión, es obvio que Jesús estaba siendo específico sobre cuál ley estaba hablando. El término la es un artículo definido que con claridad está apuntando a algo que para todos es obvio. Al decir la ley, quedaba claro que se estaba refiriendo a la ley de Dios. Él pudo haber dicho una ley. Cuando uno dice una ley puede ser cualquier ley que a uno se le ocurra, pero no dijo así. Así que el artículo definido lo deja en claro. Jesús se refiere a la ley de Dios, la ley que fue dada por Dios. Por supuesto, la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí fue precedida por esa declaración que nos deja ver que Dios fue quien la dio. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Mire cómo dice allí la escritura. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, y ahí comenzó a exponer los 10 mandamientos. ¿Ve que el texto es claro? ¿Quién dio los 10 mandamientos? Pues Dios, nadie más. Dios fue quien dio los 10 mandamientos. Las Sagradas Escrituras enseñan varias veces que Dios entregó la ley de manera personal y directa. Note Éxodo capítulo 20, versículo 2. Éxodo capítulo 20, versículo 2 dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Este versículo antecede al momento en que él está transmitiendo la ley. Es él, se da a conocer, se presenta a sí mismo para exponer ahora la ley. Y mira el versículo 6 en ese mismo capítulo de Éxodo, Éxodo 20, versículo 6 dice, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que notamos que la ley dada en ese lugar a Moisés es la única ley, porque Dios es el único Dios, no hay otro Dios. Hermanos, la palabra de Dios es verdad, no porque intrínsecamente lo es. La palabra de Dios es verdad porque proviene de Dios y Dios en su esencia, Él es verdad. El peso de la autoridad, de la infalibilidad, de la inerrancia, incluso de la suficiencia misma de la palabra de Dios radica en el hecho de que procede de Dios mismo. Y Dios no necesita de la ayuda de nadie más. Él no necesita la filosofía de los hombres para guiar a su pueblo y hacerlos crecer para salvación. Él no necesita la psicología para mejorar la manera como Él expone sus verdades. Somos nosotros los seres humanos los que debemos renunciar a cualquier otra cosa y humillarnos ante su santa palabra y cumplirla con humildad. La palabra de Dios no cambia porque Él es inmutable. No puede cambiar. La palabra de Dios dada a Moisés es la misma palabra de Dios para nosotros hoy y lo será dentro de 500, 600, 1000 años más. Su palabra no puede cambiar. Hay quienes han querido cambiarla. De hecho, hay quienes han dicho en la actualidad que la palabra de Dios no puede ser entendida con objetividad, porque tenemos cientos de años que nos separan. Hay una historia que se atraviesa, es una cultura completamente distinta y no podemos absorber los principios como la audiencia original los absorbió. Eso no es cierto, porque hay métodos de interpretación que te permiten entender la historia, entender la época, la cultura, cómo pensaban en aquel momento, y te permiten acceder a la idea original de los autores bíblicos para luego darle una aplicación en el presente. Una vez escuché a un pastor en esta ciudad decir que 3 personas pueden tomar la Biblia y pueden darle 3 interpretaciones distintas a un texto bíblico y cada interpretación debe respetarse y aceptarse porque es la manera como ellos percibieron la interpretación de ese texto. Falso, eso no es así. Cada texto bíblico, amados hermanos, puede tener muchas aplicaciones. Cada texto bíblico puede tener 1000, 2000, 3000 aplicaciones, pero su interpretación, su significado es uno solo. ¿Cuál? Aquel que el autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le dio a ese texto en el momento que lo escribió. Ese es el único significado y no hay otro.
Y ese es el que nosotros debemos buscar por medio de métodos de interpretación correctos y exponerlos a la iglesia, aplicándolo en la actualidad. ¿Lo ve? No debemos dejarnos engañar. Jesús se está refiriendo a la única ley de Dios, con ese único significado. De eso está hablando. La ley no fue entregada por Dios para que se ajustara a los caprichos de la sociedad, de ninguna manera. No fue entregada para que se adaptara o para que se modificara según las circunstancias. No. La ley de Dios fue dada para que se obedeciera. Punto. Tú recibes la ley de Dios y tienes que obedecer la ley de Dios. No puedo, cada vez que intento peco. Entonces tienes que mirar a Cristo. Cristo cumplió la ley de manera perfecta en tu lugar. Amén. Arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. La ley no fue dada por Dios para que se ajustara a la voluntad del hombre, sino para revelar la voluntad santa, agradable y perfecta de Dios. Para eso fue dada la ley. Los judíos de la época de Jesús se referían a la ley de 4 formas distintas. Mucha atención aquí, por favor. Los judíos de la época de Jesús se referían a la ley de 4 maneras distintas. Número 1, se usaba para referirse a los 10 mandamientos. Así que algunas veces cuando decían la ley, estaban hablando, era de los 10 mandamientos. Número 2, se usaba para referirse al Pentateuco. Así que algunas veces el término ley no hacía referencia a los 10 mandamientos, sino a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Eso para ellos también era la ley. Número 3, se usaba para hacer referencia a todas las escrituras del Antiguo Testamento. Y número 4, se usaba como una referencia a las tradiciones rabínicas y a lo que enseñaban también los escribas. ¿Lo ven? Así que tenía 4 significados el término ley. ¿Cómo sabían ellos cuando estaban refiriéndose a una o a la otra? Bueno, por el contexto se sabían a qué se estaba refiriendo. Pero este cuarto que acabo de mencionar era el uso común de esa época, era el más usado, el que se usaba en referencia a las tradiciones rabínicas y a las enseñanzas de los escribas. Y se refería a los miles de requisitos detallados y externos que en lugar de aclarar la palabra de Dios para el pueblo, lo que hacían era ensombrecerla. Note lo que más adelante, aquí mismo en el Evangelio de Mateo, nuestro Señor dice de manera severa a estos escribas y fariseos por su hipocresía y por sus malas interpretaciones. Fue severo el Señor al dirigirse a ellos. Mateo capítulo 15, versículo 4, 5 y 6. Mateo capítulo 15, versículo 4 al 6. Mire cómo dice allí. El Señor Jesús hablando, dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Por favor, note que este versículo 4 habla de lo que Dios dijo. El mandamiento de Dios, la ley de Dios es esta. Versículo 4. Ahora mire el 5. Pero ustedes dicen, ahora Jesús se va a referir a la interpretación que ellos le daban. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y entonces agrega Jesús, y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. ¿Se dan cuenta de lo que sucedió aquí? ¿Qué hicieron ellos? Tomaron las interpretaciones que le habían dado a la ley de Dios de manera conveniente, intencionalmente maquiavélica, y las pusieron por encima de la ley de Dios. Entonces la interpretación que le dieron tenía más peso, tenía más valor, y el pueblo escuchaba las tradiciones, y muchos que no eran doctos en el área eran manipulados con ellas, eran engañados, y muchos otros se dejaban llevar por esas enseñanzas. Entonces podría creerse que las tradiciones hacían más dura la ley, pero la verdad es que la hacían más fácil para ser cumplida, porque la observancia de todas esas tradiciones no requería sinceridad de corazón, porque era solamente un modo de obrar externo. Y lo externo lo puede hacer cualquier persona, mientras que el corazón es completamente rebelde, mientras que la verdadera ley de Dios exigía un verdadero cambio
una verdadera transformación del corazón. Las tradiciones no hacían eso. Haz esto otro, y haz esto, y todos los días un montón de regulaciones y cosas, y esto otro, y ya lo vamos a ver más adelante, algunas de las cosas que eran estipuladas, y si cumples toda esa cantidad de cosas, entonces, bueno, estarás bien delante de Dios. Pero todo es externo, aunque tu corazón esté inundado en la maldad. Claro, hermanos, guardar las tradiciones era una enorme dificultad. Se había que hacer un enorme esfuerzo, pero el asunto es que no exigía una obediencia sincera del corazón, solo externa. Solo externa. Eso hacían las tradiciones. Ahí mismo en Mateo capítulo 15 seguimos leyendo, pero ahora a partir del versículo 7, 8 y 9. Mire cómo les llama el Señor a ellos por haber hecho esas cosas que hicieron con la ley de Dios. Repito, Mateo capítulo 15, versículo 7 hasta el 9. Hipócritas los llamó Jesucristo. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Ay, hermano, aquí la exhortación es tan clara. Un montón de preceptos trataban ellos de cumplir, pero sus corazones no tenían en nada temor a Dios. No había verdadero amor y verdadera devoción por Dios. No había eso en sus corazones. Todos eran actos religiosos externos. Eso es hipocresía. Eso ocurre hoy. En las maneras que pensamos que, bueno, yo agrado a Dios y tengo mi Biblia y voy al domingo a la iglesia con la Biblia, ya fui, ya cumplí, ya agradé a Dios. No. Tu vida tiene que ser transformada y tiene que vivir para la gloria y para la honra del Señor. Y el Señor puede leer tus pensamientos y puede leer tu corazón como un libro abierto. Puede hacerlo. A Él no podemos engañarlo. En la época del exilio, y en especial durante el periodo intertestamentario. ¿Qué periodo es ese? Es el periodo entre Malaquías y Mateo. Usted termina leyendo Malaquías y el Imperio Romano no se menciona por ningún lado, por ejemplo. Ni hay ningún profeta llamado Juan el Bautista. Y usted termina de leer el Antiguo Testamento y cuando llega al Nuevo, el escenario es completamente distinto. Ahora hay un Imperio Romano que ni se menciona en el Antiguo Testamento y un profeta llamado Juan el Bautista que apareció de repente. ¿Cómo es ese cambio tan abrupto? ¿Qué sucedió aquí? El periodo intertestamentario hace referencia a esos 350 o 400 años entre los dos testamentos. Y por eso cuando entramos al Nuevo Testamento nos encontramos con un panorama totalmente distinto al que veníamos mirando en el Antiguo Testamento. 4 siglos aproximadamente habían transcurrido en ese periodo. Ese es el periodo intertestamentario y durante ese periodo las tradiciones rabínicas y de los escribas se habían multiplicado en gran manera y cubrían casi cualquier actividad que alguien pudiese realizar. Permítame citar, por favor, a uno de los escritores bíblicos más destacados sobre este tema. Y miren lo que él dice. Cito para ustedes. Los rabinos revisaban las escrituras con el fin de encontrar varios mandatos y regulaciones y a estos añadirles requisitos adicionales. Al mandato de no trabajar en el día de reposo le agregaron la idea de que llevar una carga era una forma de trabajar. Luego enfrentaron el asunto de determinar exactamente qué constituía una carga. Decidieron que una carga era comida igual al peso de un higo, suficiente vino para mezclar en una copa, suficiente leche para un trago, suficiente miel de abeja para colocar en una herida, suficiente aceite para ungir una parte pequeña del cuerpo, suficiente agua para humedecer el colirio, suficiente papel para escribir una notificación aduanera, suficiente tinta para escribir 2 letras del alfabeto, suficiente caña para fabricar una pluma, etcétera, etcétera. Portar algo más que esas cantidades prescritas era, en el día de reposo, era desobedecer la ley. Fin de la cita. Mire qué cosa tan ridícula ellos trataban de exponer, pero a esto ellos añadieron un montón de cosas más. Por ejemplo, el día de reposo no se puede trabajar y entonces le prohibieron a las mujeres mirarse en el espejo.
En el día de reposo, una mujer no podía mirarse en el espejo. ¿Por qué? Porque si una mujer se acercaba al espejo y veía una cana, iba a ser tentada a arrancársela. Y si lo hacía, eso era ejercer un tipo de trabajo y era violar la ley de Dios. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! De hecho, si una gallina en el día... créame, no estoy exagerando. Esto es verdad, lo estudié, lo investigué, lo leí, así era. Si una gallina en el día de reposo ponía un huevo, no se lo podía comer nadie, porque esa gallina había trabajado para poner el huevo y había violado la ley de Dios en el día de reposo. ¿Qué le parece? Empezaron a caer en ese montón de cosas. Hermanos, eran cientos y cientos y cientos de regulaciones y todos ellos tenían que conocerlas y procurar vivir según todas ellas. Había cierta distancia que podían caminar. No se podía dar un paso más, porque dar un paso más de esa distancia en el día de reposo era violar la ley de Dios. Así que el que quisiera rebajar ese día trotando, olvídelo. Otro día. ¿Entiende? Ve el asunto por donde iba. Y el pueblo estaba siendo cargado con toda esa cantidad de regulaciones y tradiciones. Pero permítanme seguirle compartiendo esta cita, por favor. Sigo citando. Dado que no era posible anticipar o prever todas las contingencias, gran parte del tiempo, los escribas y fariseos lo pasaban debatiendo cosas tales como si un sastre cometía pecado, si salía el día de reposo con una aguja clavada en la túnica. ¿Escuchó eso? ¡Wow! O si era permisible cambiar una lámpara de lugar a otro en una sala. Algunos intérpretes estrictos creían que incluso usar una pierna artificial o usar una muleta el día de reposo constituía trabajo, y debatían si un padre podía cargar a un hijo en el día de reposo. Decidieron que curar también era trabajar, pero hacían excepciones para situaciones graves. No obstante, solo se permitía suficiente tratamiento para evitar que el paciente empeorara. Este no podía ser tratado por completo hasta después del día de reposo, fin de la cita. Hasta el que estaba enfermo se tenía que aguantar. A ver, te voy a dar lo permitido para el día de hoy. ¿Te duele la cabeza? Bueno, no te puedo dar la pastilla completa, media nada más. Ah, todavía me duele. Te aguantas hasta mañana porque violamos la ley de Dios. ¿Ve la ridiculez en la que habían caído? Todo lo que le estaban mostrando al pueblo. Bueno, Jesús no estaba enseñando en armonía con esos preceptos. Jesús estaba enseñando sobre el fundamento inconmovible de la ley de Dios, que para nada era eso que ellos le estaban dando al pueblo. Es importante que comprendan. Por eso es que el sermón del monte sacudió los cimientos de la nación de Israel y exasperó y molestó a los intérpretes de la ley de la época. Los fariseos querían matarlo. Usted no ha leído en el Evangelio que dice, desde entonces procuraban matarlo. Querían asesinar a Jesús. Porque refutó todas sus falsas enseñanzas y los expuso ante el pueblo como unos verdaderos hipócritas. Pero, amados hermanos, esa frase que usa Jesús, la ley y los profetas, era clara. Jesús quería ser claro. Esa frase se entendía siempre en referencia a las propias escrituras judías, no a las interpretaciones rabínicas. Por eso él dijo, no he venido a abrogar o anular la ley y a los profetas. Al usar la frase ley y los profetas, la multitud que escuchaba decían, ok, ya entiendo. Él no está enseñando conforme a las tradiciones rabínicas, que también son la ley para ellos. No, él está enseñando conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. Ahí entonces se ubicaron en sus mentes. Jesús hablaba con claridad. En ese sentido, ley y los profetas, para referirse a las escrituras del Antiguo Testamento, se usa 15 veces esa frase en el Nuevo Testamento. Y lo que refleja esto es el común entendimiento de los judíos en esa época. Así ellos lo veían. Por tanto, cuando Jesús manifestó, no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas, los oyentes que estaban allí, los judíos, sabían claramente que se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Ahora bien, hermanos, el fundamento del Antiguo Testamento es la ley dada en el Pentateuco, es aquella que fue enseñada por los profetas, por los salmistas y otros escritores inspirados. Ellos predicaban, ellos explicaban y ellos aplicaban toda esa ley dada por Dios a la nación de Israel. A eso se está refiriendo el Señor Jesús, a la ley como tal, pero a todo lo que fue dicho
por los profetas, que estaba conforme a la ley, a todo lo que fue enseñado por los salmistas, que estaba conforme a la ley, y a todo lo que otros escritores del Antiguo Testamento dijeron también, porque estaba conforme a la ley. A eso Jesús estaba haciendo referencia. De ellos él citó en varias oportunidades y eso él enseñó y fue fiel en su enseñanza. Amén. Esa ley de Dios se compone de 3 partes. Por favor, otra vez, mucha atención aquí. La ley de Dios en el Antiguo Testamento se compone de 3 partes. Número 1, la ley moral. La función de la ley moral era regular la conducta de todos los hombres. Escuche, todos los hombres. Ley moral, número 1. Número 2, la ley judicial. Esta era para el funcionamiento de Israel como nación. Escuche bien, Israel como nación. Ley judicial, Israel como nación. ¿Nota un cambio? La primera era para ¿quiénes? Todos los hombres. La ley judicial era para la nación de Israel, su funcionamiento como nación. Esta ley judicial es la ley civil. Esto haría la vida posible en la nación, la manera como ellos iban a relacionarse y todas esas cosas. Y número 3, la ley ceremonial. Esta ley fue prescrita para estructurar la adoración de Israel a Dios. Entonces, note bien, por favor, la ley moral era para regular la conducta de todos los hombres, pero la ley judicial y la ley ceremonial se enfocaban específicamente en Israel como nación. Aquí es donde los judaizantes tropiezan, se caen de frente y se rompen la nariz. ¿Me oye? Porque ellos pretenden traer las leyes ceremoniales para cumplirlas en una cultura occidental. Y se ven sumamente raros, vistiéndose como judíos en medio de un montón de maracuchos. La ley moral, amados hermanos, se basaba en los 10 mandamientos y la ley judicial y ceremonial eran legislaciones posteriores que fueron entregadas a Moisés. Usted ya lo ha visto en la lectura diaria que hemos tenido del Antiguo Testamento. Entonces Jesús vino no a abrogar, sino a cumplir toda la ley expresada en el Antiguo Testamento en cada detalle. Eso es lo que está diciendo allí. Él vino a cumplir toda la ley que fue expresada en el Antiguo Testamento hasta el más mínimo detalle. Pastor, denme un versículo donde diga que eso fue así. Perfecto, se lo doy. Lucas 24:44. Lucas 24:44. Note, por favor, allí las mismas palabras del Señor Jesucristo. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Lo ve? Todo el Antiguo Testamento se cumplía en la persona de Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí vemos que el Señor siempre vio la ley de Dios como preeminente, porque era la ley de Dios. Y enseñó y vivió conforme a esa ley, dándole cumplimiento perfecto. Esa es la preeminencia de la palabra de Dios. Ahora pasamos al segundo punto de este sermón, que afirma también esa preeminencia. La ley es afirmada por los profetas. La ley es afirmada por los profetas. Mire, la ley también es preeminente porque los profetas la afirmaron. Ellos la reiteraron y la reforzaron de muchas maneras. Todas las advertencias que los profetas daban, sus amonestaciones y las predicciones, todas ellas se basaban de manera directa en la ley de Moisés. Hoy en la iglesia evangélica tenemos un montón de profetas que quieren agradar a los oídos de quienes les escuchan y por eso vienen diciendo: Dios va a traer un cheque para ti, un nuevo trabajo, prosperidad financiera para ti. Si saben que hay alguien que tiene un negocio en la iglesia, le ponen a los de una vez, porque son manipuladores. Que hay uno que tiene plata y se dan cuenta. Así pasa, hermanos. Entonces comienzan: el Espíritu Santo de Dios en este momento a mí como profeta
me está revelando que hay un hermano aquí que quiere hacer una inversión. Y yo quiero darle esta palabra fresca, nueva, que acaba de llegar del cielo mismo y se la voy a transmitir. Si tú te metes la mano en el bolsillo y entregas ahora mismo aquí en el altar todo lo que tienes encima, entonces el Señor te dice así, escucha lo que dice el Señor. Y los tontos que no estudian la Biblia, que están, ay, no sabía, voy a dar todo lo que yo tengo, sí, mi anillo, porque el Señor me está hablando, y le dan todo al supuesto profeta, y luego el negocio que iban a hacer, a lo mejor iba a emprender, pero ya no, porque lo que tenías para invertir se lo entregaste al que te robó de frente. Ahora no prosperas, por tonto. ¿Me oye? Los profetas no enseñaban así a la nación de Israel. Ellos confrontaban el pecado, ellos enseñaban a la nación de Israel conforme a los principios de la palabra de Dios, llamaban a la nación de Israel una y otra vez que se apartaran de sus malos caminos, meditaran sobre sus caminos, volvieran a las escrituras de todo corazón. Ellos exhortaban a la nación de Israel para que su adoración fuese sincera, vinieran en sinceridad a servir a Dios, que sus corazones fuesen realmente transformados, que no fuesen hipócritas. Y ellos le decían a la nación de Israel, el Señor estará con ustedes y ustedes serán prosperados, sí, pero tienen que sujetarse a la palabra de Dios y vivir para su gloria y para su honra. ¿Ven la diferencia? Se da cuenta, los profetas afirmaron la preeminencia de la ley de Dios una y otra vez. Es así como tenemos que hacerlo nosotros, hermanos. Es así como debemos funcionar. La revelación de Dios a los profetas era una extensión de su ley, no era otra cosa. Y cuando ellos hablaban, lo que expresaban era la ley de Dios, todo el tiempo llamando a la santidad, llamando al arrepentimiento. Eso lo hicieron claramente los profetas. Los profetas expusieron la ley moral, por supuesto, la ley judicial y la ley ceremonial, porque ellos hablaron en contra de la idolatría, hablaron en contra del adulterio, de la mentira, hablaron en contra del hurto y por supuesto mencionaban una y otra vez los 10 mandamientos. Ellos no tenían pelos en la lengua, por decirlo de alguna manera. Ellos eran fieles al Señor, advirtieron y exhortaron a los reyes que eran hipócritas y que no obedecían al Señor. También lo hicieron con los nobles y al pueblo en general. Los llamaron una y otra vez a guardar las leyes que Dios les había dado para su gobierno. La nación de Israel todo el tiempo se apartaba de estas cosas. Y los profetas los llamaban a vivir según la ley moral y la ceremonial, que adoraran a Dios como Dios deseaba ser adorado, no como a ellos se les ocurriera. Y si usted ve la adoración en el Antiguo Testamento, ellos venían cumpliendo externamente todos los preceptos que en la ley de Dios estaban, pero externamente, y esto era lo que decía Dios, llamaba al profeta, a Ageo, en una oportunidad, Ageo, ven acá, yo quiero que me le digas a esta gente, mira cómo vienen a adorar, diles que sus casas las tienen adornadas y el templo de Dios se está cayendo a pedazos. Ellos no me aman, no quiero esa adoración. A Amós lo llamó, Amós, ven acá, quiero que le digas esto al pueblo. Ah, Señor, dime, ¿qué les digo? Diles que cuando ellos vienen a adorarme, como yo sé que el corazón de ellos está lejos de mí, como yo sé toda esa parafernalia que ellos traen de manera externa y tratan de que se vea lujoso, espectacular, todo eso no significa nada. Diles que como vienen con hipocresía y con falsedad, lo único que siento cuando ellos adoran es náuseas. ¡Wow! Hermano, que vengamos a adorar a Dios y Dios siente náusea de nuestra adoración, porque es falsa, es hipócrita, porque nuestros corazones no son sinceros. Los profetas confrontaron así al pueblo. Evalúense, mediten sus propios caminos. Dios no podía ser engañado, hermanos, no podía ser engañado. Aunque no todos los profetas les fue tocada la boca por la propia mano de Dios, como sucedió con el profeta Jeremías, todos pudieron afirmar junto con él que el Señor había puesto sus propias palabras en la boca de ellos. Ellos hablaban exactamente lo que Dios les decía que hablaran. Ellos decían, así ha dicho el Señor de los ejércitos, así ha dicho, y soltaban literalmente la palabra de Dios. No fueron infieles como los escribas y fariseos que empezaron a interpretar y así fueron ensombreciendo la palabra de Dios para el pueblo. No. Ellos, lo que había dicho Dios, así literalmente se lo daban a conocer al pueblo.
Es evidente entonces, amados hermanos, por el Antiguo Testamento que la labor del profeta era predicar la ley de Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 16, ofrece una excelente definición de un profeta cuando registra el mensaje del Señor para Moisés con relación al servicio que llevó a cabo su hermano Aarón. Note, Éxodo 4, 16, dice, además, Aarón hablará por ti al pueblo, él te servirá como boca y tú serás para él como Dios, le dijo Dios a Moisés. ¿Se acuerda que Moisés no quería hablar directamente? Porque era torpe del habla y todo lo demás, y Dios le dijo, mira, ven acá, entonces pongo a tu hermano Aarón. Él será para ti como un profeta y tú serás para él como Dios. Ese es un ejemplo claro. ¿Qué es lo que hacía Dios con el profeta? Dios le decía, esta es la palabra que yo te voy a dar a ti para que tú se la dejes al pueblo. Así hacía Moisés con Aarón. Aarón, ven acá, Dios me ha dicho esto. Se lo transmitieron y Aarón tenía que ir y decirlo literal. Aarón no tenía que ir, ok, ya tengo la palabra de Dios, permítanme por favor ver a ver cómo comunico esto, a ver, déjenme ver cuál es la manera más fácil. No. Olvídate, suelta lo que se te dio exacto. No te desvías para acá ni para allá, exacto. ¿Sabe una cosa? Eso es lo que tenemos que hacer en las iglesias. De eso se trata cuando estudiamos la Biblia. Encontrar el significado exacto de lo que Dios está transmitiendo allí para nosotros. Eso es lo que debemos hacer. Como el diablo sabe que eso fortalece a la iglesia, como el diablo sabe que eso nos hace crecer en santidad, que eso forja la imagen de Cristo en nosotros, ha traído esa idea posmoderna de que no es posible acceder al conocimiento de manera objetiva, porque todos somos subjetivos. Y como somos subjetivos, no hay manera de que exactamente aquello que quiso poner el autor se pueda entender exactamente así. Falso, sí es posible, porque cada palabra de la escritura, hermanos, me refiero a cualquier tipo de escritura, conlleva una idea precisa. Si yo digo, dos perros peligrosos están en la calle, ¿usted qué entiende? Ah, no, el pastor está queriendo decir que hay dos delincuentes fuertemente armados. Esa interpretación es lo que le está dando usted. Yo no estoy hablando de dos ladrones fuertemente armados. Dos perros peligrosos están en la calle. Dos perros, eso es lo que usted tiene que entender. Pero hoy todos quieren venir a la palabra de Dios y empezar a darle significados que ni las palabras tienen, conociéndolas de manera natural y normal. ¿Sí me explico? ¿Me siguen ahí, hermanos? Tengamos mucho cuidado, por favor. Tengamos mucho cuidado. Así que hemos visto dos cosas importantes. Número uno, la ley es legislada por Dios, una razón para la preeminencia del Antiguo Testamento. Número dos, la ley es afirmada por los profetas. Y número tres, la ley es, ya esto lo hemos venido diciendo a lo largo del mensaje, cumplida por Cristo. La ley es cumplida por Cristo. Regresamos de nuevo al versículo 17, por favor. Otra vez a la verdad que afirma el Señor Jesús allí. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Amados hermanos, nuestro Señor Jesús en su encarnación, en la obra de su Espíritu Santo, a través de la iglesia y en su segunda venida, Jesús cumpliría toda la ley moral, toda la ley judicial, toda la ley ceremonial cumplida en la persona de Jesucristo. 5 veces en el Nuevo Testamento se nos habla de las afirmaciones de Jesús de ser Él el tema central del Antiguo Testamento. Lo vemos en Lucas capítulo 24, versículo 27. Léalo conmigo, por favor. Lucas capítulo 24, versículo 27. Dice acerca de Jesús: comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. ¿Lo ve? Las escrituras se refieren ¿a quién? A Cristo, hermanos, a Cristo. Por eso no podemos, una palabra de Dios para mí, vamos a ver qué dicen las escrituras de mí. Bueno, las escrituras hablan de Cristo, dicen que Él es santo, Él es el Salvador perfecto, nunca pecó. ¿Y qué dicen de ti? Que eres un pecador sumamente malo, un corazón completamente corrupto, y tienes que arrepentirte y poner tu fe en Cristo y vivir unas obras que Él preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Eso es lo que dice de ti. No dice que eres bueno, dice que si crees en Cristo, tus pecados son perdonados y tienes vida eterna.
Así que Cristo es el centro. Gracias a Cristo. Él es quien acumula todos los méritos. Otro texto ahí mismo en Lucas 24, pero el versículo 44, ya lo leímos, no importa, lo volvemos a leer. Lucas 24, 44 dice: después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliera todo lo que se había escrito sobre él. Juan 5:39 es otro texto que podemos considerar. Juan 5:39. Mire cómo dice Jesús, les habla aquí a los hipócritas, fariseos y escribas, y les dice: ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Lo ve? Otra vez refiriéndose al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento da testimonio acerca de Cristo. Otro texto más que quiero darle, hermanos, esto es porque el Nuevo Testamento prueba que todo el Antiguo Testamento se cumple en la persona de Cristo. Un texto más, por favor, Hebreos capítulo 10, versículo 7. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Mire cómo dice: entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Así que estos son solamente algunos textos, hay muchos más que podríamos citar, que muestran que con mucha claridad el tema central del Antiguo Testamento, hermanos, y permítanme por favor decir toda la Biblia, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Lo ve? Cómo el Nuevo Testamento afirma esa enorme verdad y lo hace una y otra vez. Entonces nosotros podemos ahora sí afirmar lo siguiente: Cristo cumplió toda la ley en su sentido más pleno. Eso hizo el Señor Jesucristo. Él enseñó conforme a la ley de Dios, refutó las erradas enseñanzas de los falsos maestros de su época, de los falsos teólogos de su época. Dejó en claro la preeminencia del Antiguo Testamento al citarlas como la única ley del único Dios. Esa es su palabra. No es cualquier libro. No es cualquier libro. Tú tienes un libro. Yo tengo muchos libros acerca de la Biblia en mi casa. Muchos libros, muchos comentarios bíblicos que uso a diario para estudiar, para profundizar, pero ninguno de esos libros está al nivel de la palabra de Dios. No es lo mismo leer un comentario de la palabra de Dios que ir directamente a la palabra de Dios y recibir ese alimento. ¿Lo ve? Los profetas afirmaron la veracidad. Ellos afirmaron la inspiración de la ley, la cual apuntaba a la persona de Cristo. Eso hicieron ellos. Así que, amados hermanos, la ley judicial fue cumplida por Cristo, pero era únicamente para la nación de Israel. La ley ceremonial le decía a la nación de Israel cómo adorar a Dios y era solamente para ellos. La ley ceremonial en ningún sentido es aplicada a la iglesia. Tenía que ver con todas las regulaciones de los sacerdotes, del cordero que tenían que presentar para el sacrificio o cualquier otro animal como una paloma en el caso de los más pobres. Eran regulaciones ceremoniales de adoración específicamente para la nación de Israel. Todo esto tenía una simbología que apuntaba a la persona de Cristo. Ellos traían un cordero una vez al año para que fuese sacrificado y su sangre fuese rociada sobre el propiciatorio en el lugar santísimo. Eso hacía el sumo sacerdote. Pero recuerde que cuando Juan el Bautista ve a Jesús descender al río Jordán, dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros no necesitamos traer corderos, no necesitamos cumplir con las ceremonias del Antiguo Testamento, porque todas esas ceremonias fueron cumplidas de manera plena, total y absoluta en la persona de Cristo. Lo mismo ocurre con el día de reposo. El día de reposo era una estipulación dada en el Antiguo Testamento, claramente en el Nuevo Testamento, y puedo citar Colosenses capítulo 2, se enseña que nadie juzgue por luna llena, o día de fiesta, o día de reposo. ¿Ve cómo Pablo lo dice claramente? Claro, ya escucho a los judaizantes decir: si Pablo hubiese sabido que iba a causar tanta confusión con esa carta, no habría escrito eso nunca. ¿Por qué ellos dicen eso? Es decir, ellos atacan la inspiración verbal y plenaria del Nuevo Testamento.
¿Qué le parece? Y dan lugar de credibilidad a otros escritos que son apócrifos. Eso hacen ellos. Y por eso están tan desviados. Y su fe es completamente equivocada. Pero aquel que está centrado únicamente en la verdad de Dios, su fundamento es estable, es firme. Se encuentra en el camino correcto. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo cumplió la ley judicial, cumplió la ley ceremonial. Todo eso Él lo terminó en la cruz. Pero en cuanto a la ley moral, aunque ciertamente fue cumplida por Cristo, sigue cumpliéndose por medio de sus discípulos. Recuerde que cuando expliqué esto, dije la ley moral fue dada con la función de regular la conducta, no dije la nación de Israel. Todos los hombres. Así que la ley moral trasciende. La ley judicial dejó de ser porque se cumplió en Cristo. La ley ceremonial dejó de ser porque alcanzó su cumplimiento en Cristo. La ley moral, Cristo la cumple también de manera perfecta, pero permanece. Para todos aquellos que realmente creen en el Señor, deben conducirse conforme a esos principios. Amén. Así que cuando usted escuche a un predicador oír decir que los 10 mandamientos ya no están vigentes, huya de ese predicador. Porque los 10 mandamientos están vigentes, hermanos, a excepción del cuarto mandamiento, que hace referencia al día de reposo y que claramente el Nuevo Testamento nos dice que tiene su cumplimiento en la persona de Cristo y nosotros entramos en el día de reposo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tengamos la palabra de Dios siempre en alta estima. La palabra de Dios es el alimento para nuestras almas, es nuestra guía segura, es nuestro fundamento firme. Sin ella quedamos en un desierto, abandonados, sin nada. La palabra de Dios es todo para la fe cristiana. Es suficiente y no necesitamos nada más. No necesitamos filosofías o psicologías. No, la palabra de Dios es suficiente para crecer en salvación, para que nuestras vidas sean perfeccionadas y para que podamos vivir para la gloria y la honra del Señor. Póngase de pie, por favor, y demos gracias a Dios por su palabra preciosa.